Amén. Puede tomar su lugar como algo que queremos hacer es crear un ambiente donde cualquier persona que nos visite se sienta cómoda acá. Algo que esperamos que puedan notar es que queremos establecer una situación donde si una persona llega curioseando y decir, oye, necesito tener experiencia previa en la iglesia para que yo me sienta bienvenido, la respuesta es claramente no. O sea, nosotros aquí lo que queremos es ir llevando, como hemos mencionado las semanas pasadas, a través de las historias que nos va relatando el Señor, Él nos va a llevar de la mano hacia donde Dios quiere que nosotros hagamos las cosas. Y bueno, quiero hacerle una pregunta. Hemos estado hablando de las historias de Jesús y una de las cosas acá, que a ver si puede adivinar, caray, se me borró. ¿Qué es? Uy, se borró otra vez. A ver, ahora sí, que se quede. ¿Qué es esto? Una cosa fea. ¿Qué es eso, no? Lo que usted está viendo, en el año 2003 iba un buque entre Nueva Zelanda y Australia, y iban sacando ahí las redes del mar y sacaron un pez que se llama el pez blob. Y entonces le pusieron así o sea, blob, porque blob es un término en inglés que literalmente significa eso. Si usted suelta una cosa así toda gelatinosa y cae, ese es el blob, ese es un bodoque. Entonces, por eso aún en español se llama el pez blob, porque pues, ese es lo que lo describe. Y dice uno, bueno, ¿y qué onda con esto? El caso es que el que lo sacó le tomó la foto y esta foto la publicó y salió en el internet, se hizo famoso, fue en el 2003. Y apenas en el año 2013 tomaron una votación y determinaron que es el animal más feo del mundo, cuando menos ese año. Y así como que, oh no, y por lo vieron así, dijeron, pues no hay otra cosa que sea más horrible. Inclusive le dieron un nombre, le llamaron el señor Blobby, porque pues ellos consideraron que le acomodaba el Mr. Blobby. Y entonces, este tipo de peces, el dilema es que están muy en lo profundo del mar, digamos, están como a 1000 metros de profundidad, donde ya no pega realmente la luz, entonces es muy frío. Entonces cuando lo sacaron, pues al pobre pez lo sacaron así, no tiene escamas, directamente tiene la piel lisa, y entonces cuando lo sacaron, lo subieron súbitamente, y como está tan frío, entonces pues prácticamente se coció el pobre. Entonces cuando salió, pues ya salió muerto y gelatinoso, y así como, y por eso sale así de feo. Pero la realidad es que este tipo de peces están ahí entre Nueva Zelanda y Australia y no son tan feos. O sea, ellos están abajo, ahí es el mismo pez blob, y aquí lo vemos iluminado, pero están abajo donde no hay luminosidad, entonces están ahí nomás esperando. Y de repente pasa algo y abren la boca y crean la succión y se chupan ahí el crustáceo o lo que sea que va arrastrándose por ahí y se lo tragan, y esa es su vida del pez blob. Y entonces resulta que ahora, apenas este año, de hecho el mes pasado, en Nueva Zelanda lo nombraron el pez del año, o sea, ya lo redimieron. Antes era el pez más feo del mundo, ahora salió el pez del año, porque así como que, wow, este pez merece cosas. Y entonces lo que nosotros vemos es una transformación de haber sido el más feo del mundo, ahora es el pez del año. Y entonces esto que nosotros vemos acá es un contraste absoluto de cómo podemos tomar una cosa y estar prejuiciados de cómo es, y luego lo vemos ya en contraste con cómo es en realidad, y empezamos a apreciarlo. Ahora, se puede estar preguntando, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con lo que estamos platicando? Estamos platicando acerca de ciertas historias, las historias que contaba Jesús. Entonces vamos a leer la historia y luego relacionamos con lo que está acá, donde cambia nuestra percepción de las cosas.
Entonces, estamos en el Evangelio de Lucas. Vamos a leerlo de paso, del verso 25 al 37. Este va a ser nuestro pasaje central para que se pueda ubicar. Dice así: cierto día, un experto en la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Ahora, ¿qué sabemos? Bueno, está Jesús probablemente en un lugar público, llega un maestro de la ley, hay otras personas que lo están escuchando y está contando esta historia. Y al rato vamos a analizar qué hacían estos maestros de la ley o de dónde venían. Dice, Jesús contestó: ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? Y note cómo Jesús le responde con preguntas. Es algo que les hemos tratado de crear. Cuando está la palabra, cuando se trata de la palabra de Dios, es ¿qué dice la ley de Moisés? Es otra manera de decir ¿qué dicen los primeros 5 libros del Antiguo Testamento? Pero hasta cierto punto es como decir ¿qué dice la Biblia? Oye, ¿tú qué entiendes en la Biblia? Y ese es el tipo de preguntas que deberíamos de estar haciéndonos los unos a los otros, ya sea aquí en nuestra reunión general o cuando estamos en un grupo de hogar, un grupo pequeño. Es una excelente oportunidad. Puede ser comiendo y todo. ¿Y tú qué entiendes de eso? ¿Cómo se aplica a tu vida? Y bueno, esa es la pregunta que hace Jesús. ¿Qué dice la ley? ¿Cómo la interpretas? El hombre contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Me brinqué uno. Y dice, el hombre, correcto, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. El hombre quería justificar sus acciones, entonces le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y entonces Jesús prosigue y le va a contar lo que nosotros muy comúnmente conocemos como la parábola del buen samaritano. Sigue la lectura. Verso 30. Jesús respondió con una historia. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Entonces está el camino y era un camino muy áspero. Llega el hombre, va caminando, lo asaltan y lo dejan ahí medio muerto. Nos describe la situación para que se la vaya imaginando. Entonces dice, un sacerdote pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un ayudante del templo, o también llamado levita, pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Entonces pasó un samaritano despreciado y cuando vio al hombre sintió compasión por él. Entonces en este caso pasó el sacerdote, se fue, pasa el levita, pasa el sirviente del templo, se fue y luego pasa el buen samaritano y ese sí se detuvo y está allí y lo atiende. Y entonces nos dice, se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo, cuida de estos hombres. Si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Y entonces ya termina la historia Jesús, regresa a la escena y entonces concluye. Le dice, pregunta a Jesús al otro, ahora bien, ¿cuál de los 3 te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? Preguntó Jesús. El hombre contestó, el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo, así es, ahora ve y haz lo mismo. Y en fin, esa es la historia. Ahora, si nota, ahora le cambié el nombre a la historia del buen samaritano. Ya no nada más la parábola. Nosotros la conocemos como la parábola. Lo que pasa es que Jesús nunca le llamó parábola. ¿Por qué digo eso? Porque es importante. Porque las parábolas son personajes ficticios. Entonces, en este caso, no sabemos, no estoy diciendo que haya sido, pero no sabemos si fue una historia real.
O sea, que en realidad haya sucedido eso de un samaritano. Pero vamos a empezar analizando paso por paso. Entonces nos dice que cierto día llega un experto en la ley religiosa y este viene con la intención de desafiar a Jesús. Ahora, algo que probablemente usted sepa, las personas que tratan de desafiar a Jesús típicamente no les va bien. Y este cuate no es excepción. Se quiso poner así bien sabrosito y, no, hombre, le pegaron hasta por debajo de la lengua. Pero vamos a ver cómo fue la cosa. Este tipo de personas, los expertos en la ley, en algunos asuntos les llamaban abogados, o sea, sabían de la ley. Había escribas, en otras traducciones inclusive nos dice escribas, pero había escribas que su chamba era nada más transcribir. Pero estos en particular eran los intérpretes, o sea, había sacerdotes, pero estaban también estos intérpretes. Entonces, ellos eran muy altamente vistos, eran muy respetados, y cuando había alguna discusión de, oye, ¿qué significa esto? ¿Cómo se aplica a la vida real? Iban con estos hombres y los escuchaban. O sea, ok, ellos eran los entendidos. En ese entonces, con los judíos era muy valuada la educación. Era muy costosa, pero era muy valuada. Y entonces, pues era un hombre muy prominente. Y entonces, en medio de la admiración, dice que aquí él se levantó, y note cómo dice, para probar a Jesús. Ahora, aquí nos lo está diciendo, nos lo está aseverando, que esa era la razón por la cual llegó. Y entonces Jesús sabe que lo va a probar. Lo que sigue nos dice que refiriéndose a Jesús le dice maestro. Ahora, eso es importante porque significa que a Jesús lo está nombrando como maestro, lo está reconociendo como lo que es. Tenía Jesús discípulos y entonces está diciendo, ok, te respeto como maestro. Podría ser que sea nada más de dientes para afuera, inclusive podría ser que eso es lo que perseguía a este hombre, tratar de humillar públicamente a Jesús para que ya quedara mal. Pero sea cual sea, lo que nosotros sabemos es que hizo esto para probar a Jesús. Y entonces la pregunta específica que le hace es, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? El solo hecho de que esté preguntando de la vida eterna nos dice, cuando menos, que no era un saduceo. Recuerde que había dos grupos grandes religiosos, que había los fariseos y los saduceos. Los saduceos no creían en la vida eterna ni en la resurrección. Y entonces sabemos que este hombre no era de esos, pero mucho más no sabemos. Pero su interés es, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Yo espero que usted se haya hecho esa pregunta en alguna ocasión. Y no le voy a pedir muestra de manos, pero yo espero que usted haya pasado por esa pregunta. Y entonces Jesús le contestó, ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? Esto era una estrategia clásica de Jesús, que le hacían una pregunta y como era complicada la pregunta y ya se la solía que iba algo malo, entonces le manda preguntas. En este caso le manda 2 preguntas. Y ahí te va las preguntas. Entonces le contesta el hombre, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y nosotros decimos, oh wow, inclusive el Señor le dice, correcto, le dijo Jesús, haz esto y vivirás. Y nosotros decimos, sí, es que seguramente era muy listo el hombre. Pero lo que a nosotros se nos hace muy obvio, en ese entonces no era tan obvio. Y le voy a tratar de explicar por qué. En el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versos 4 y 5, dice así. Escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estos 2 versos se llaman el Shema. Diga conmigo, Shema. 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 Entonces el Shema era algo que todos los judíos sabían. Ellos lo recitaban y entonces cuando la gente lo recita, así, ok.
Inclusive, así como cuando Jesús dice, el camino que va de Jerusalén a Jericó. O sea, todo el mundo lo visualizaba. Entonces, igual a esto, sí, ya sabemos, es muy conocido. Y entonces, para nosotros decimos, ok, bueno, pero este hombre lo que hizo es que aparte de ello, juntó con otro verso que está en el libro de Levítico, no es parte del Shema. Y este dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero los dos versos no iban juntos típicamente, pero en este caso los pone juntos. Y nosotros a estos dos versos juntos, a esto que acabamos de leer, hoy día le llamamos el gran mandamiento. Pero lo que es importante también saber es que en el caso de Jesús, fue Él el que los juntó. O sea, el otro hombre, el escriba, por lo que usted quiera, escuchó seguramente a Jesús hablando de eso y dijo, ya sé qué es la respuesta que le tengo que dar. Y le repite la respuesta que Jesús había dado en otra ocasión. Ahora, aquí lo vamos a ver en el Evangelio de Mateo. Y entonces es muy adelantado en el Evangelio de Mateo, pero no quiere decir que fue la única vez que lo hizo Jesús, pero nos relata qué es lo que hizo Jesús. Dice Jesús ahí, verso 35, uno de ellos, experto en la ley religiosa, intentó tenderle una trampa con la siguiente pregunta. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? ¿En la qué? ¿En la qué? En la ley de Moisés. Entonces está preguntándole acerca de la ley. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Y entonces Jesús contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Todo mundo se sabía el Shema, eso era. Y entonces el otro le va a decir, sí, claro. Pero Jesús se toma la libertad y él sigue hablando y dice, este es el primer mandamiento y el más importante. Pero el otro se ha de haber quedado, ¿cómo que el primer? Pues para los judíos era el único, o sea, ese era el Shema, era solito. Entonces ya Jesús dice, ese es el primero y es el más importante. Pero hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y el otro, ¿qué? Porque lo agarró en curva. Él nomás estaba esperando que le dijera lo primero. Y dice Jesús, continúa hablando, toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. O como dicen otras traducciones, en estos se resumen. Y así como, y entonces sigue hablando Jesús y acá, note que hizo tres cosas. Combinó los versos, que no lo hacían los judíos, los priorizó y dijo, este es el primero y este es el segundo. Y luego resumió y dijo, en esto se resumen toda la ley y los profetas. Y el otro haber quedado, pues, ¿qué es esto? ¿Quién se cree Jesús? ¿Quién era Jesús? Dios. Pues era Dios. Y entonces Jesús tenía el derecho de hacer todas estas cosas, pero el experto en la ley lo deja así como que, ¿qué onda? Bueno, sigamos. Le dice Jesús, correcto, haz esto y vivirás. ¿Por qué es importante eso? Porque lo que le está diciendo Jesús es que si él lograba cumplir con la ley resumida, priorizada y resumida, o sea, combinada y resumida, etcétera, eso que acaba de decir Jesús le dice, haz eso y vivirás. Y dice uno, wow, entonces la vida eterna se puede lograr de esta manera. Ahora, yo le tengo una pregunta. ¿Cuántos pueden cumplir la ley? Nadie. Y como nadie puede cumplir la ley, pues nadie podía lograr la vida eterna por cuenta propia. Y entonces Jesús lo que está tratando de hacer es, a ver, ¿tú te crees que sabes las cosas? Pues ahí te va, la ley en esto se resume y el otro se lo recita y quería pasarse de listo. Y entonces literalmente lo que Jesús le está diciendo, haz esto y vivirás. Por decir, ahorra 57 mil millones de dólares y ya entonces podrás irte a la jubilación. Y se queda, pues ¿cuándo me voy a jubilar?
Si nosotros le dijéramos a usted, sí, ama al Señor tu Dios con toda tu mente y todas tus fuerzas y ama a tu prójimo como a ti mismo, entonces haz esto y vivirás, porque esa fue su pregunta, ¿verdad? Él quería saber cómo alcanzar la vida eterna y le dice Jesús, pues ya sabías. Y así como, oh no. Entonces, la primera pregunta ya recibe su respuesta. Pero le quiero decir esto, la ley no salva. Lo que la ley hace es nos guía a darnos cuenta que necesitamos salvación. ¿Cuántos de ustedes han pasado un momento en su vida donde dijeron, no puedo ganarme la vida eterna, Señor, necesito que me la des? ¿Sí? ¿Sí? Esa es una revelación de parte de Dios de decir, no basta lo que nosotros podamos hacer. Pero la ley, el Antiguo Testamento nos guía a eso. Pero note una cosa que está haciendo Jesús. Está implicando que en la salvación no solamente es lo que podamos hacer con Dios. La ley tenía mucho de ver cómo nos tratamos los unos a los otros. Entonces, aún a través del resumen, Jesús está tratando de decir, en la salvación está implicada cómo van las relaciones con los demás. Y principalmente o inicialmente con los de tu casa. ¿Cómo va con la gente que conoces? Con los de tu trabajo, con los vecinos, con tus colegas en la escuela, donde sea que Dios nos ponga. Ahí la salvación es donde la llevamos a cabo y decimos, no hombre, esto es demasiado difícil. Y lo es. Y entonces nos dice, continuando nuestra lectura, dice, el hombre quería justificar sus acciones. O sea, él así como que se dio cuenta porque le dijo Jesús, haz esto y vivirás. Y así como, no se puede. Y entonces, ahora quería justificarse y así como, a ver, momento. ¿Quién es mi prójimo? Y ahí va Jesús y entonces es que le cuenta la historia. Entonces, la pregunta es quién es mi prójimo, pero este hombre en sí lo que quería era tener un pretexto para no tener que hacer lo que decía Jesús. O sea, lo que estaba insinuando es que hay algunas personas que no son dignas de amar, porque le dice Jesús, ama a tu prójimo como a ti mismo, y el otro, pues a ver quién es mi prójimo, defíneme, porque seguramente no todos son buenos para ser prójimos. Entonces, de alguna otra manera, cuando este hombre dice, ¿quién es mi prójimo?, lo que está tratando de preguntar es, ¿a quién debo de amar? Y eso es una pregunta para usted también. ¿A quién debe de amar? Como dice Jesús. Ahora, vamos a analizar un poco el viaje. Como lo ve, acá está acá arribita está Jerusalén. ¿Sí lo ve? ¿Ok? Entonces, ese era el punto de partida acá. Y acá abajo es donde está Jericó. Entonces, de allá de Jerusalén hasta Jericó, había como 1000 metros de que bajaba el camino. O sea, allá en Jerusalén está como a 700 metros arriba del nivel del mar y Jericó está como a 300 metros abajo del nivel del mar. O sea, está debajo. Y ahí es donde llega uno al mar muerto y todo eso. Me tocó estar allí. Es padre, ¿no? O sea, dice uno, wow, estoy en Jericó. Nos quedamos en el Hotel Jericó, por cierto. Ya me traje mi cuaderno que dice Hotel Jericó y toda la cosa. O sea, es bonito. Inclusive por ahí algún día le mostraré un video. Lo debí haber metido en esta ocasión. Pero hay un carrito que va en un cable así. Y ahí va uno y va uno viendo todo Jericó, ¿no? Pero el camino a Jericó, digo, ya hoy día hay carreteras y todo, pero lo que estoy esperando que logre ver acá es que todo este trayecto es bastante montañoso. O sea, para ir caminando por eso, pues dice uno, pues ahí, ¿qué onda? Entonces, es más o menos así. Si usted tomara el camino a Jericó como lo hacían en la antigüedad, es esto lo que se toparía. Así como, Y lo señalo porque ¿usted cree que alguien se pudiera esconder ladrones ahí? ¿Cree que sería lento el paso como para que usted abierto a que le pase algo? Pues sí, era muy fácil que le pasara algo. Y entonces, de nuevo, Jesús dice,
Un hombre iba de camino de Jerusalén a Jericó y ya todo el mundo, no, sí, es muy peligroso eso. Se lo imaginan. De este hombre, el que quedó abajo, el medio muerto, hay algo muy, muy curioso. No sabemos quién era. No sabemos si era judío, no sabemos si era otro samaritano, no sabemos si era romano, no sabemos nada. Lo único que sabemos es que estaba medio muerto. No estaba muerto, estaba medio muerto. Lo cual me recuerda a un chiste muy bobo y te lo voy a contar nomás de relajo. En una ocasión está un cuate y se encuentra un genio. Y le dice el genio, te voy a conceder 3 deseos, pero con una condición. Todo lo que te dé a ti, se lo voy a dar a tu suegra al doble. Y el otro dice, no hombre, y se queda pensando y lo pone a prueba y le dice, a ver, dame un montón de oro. Y ¡puf! Le aparece a él y a la pobre suegra, ¡puf! ¡Puf! Le aparecen 2 montones de oro. Y le da un coraje de... Y dice, no, y está tan enojado que no piensa bien y dice, pues a mí dame un ejército de gente que me sirva. Y ¡puf! Le aparece uno y a la suegra ya ¡puf! ¡Puf! Le aparecen 2. Y está enchilado y le dice, ya sé, golpéame hasta que me dejes medio muerto. ¿Y qué le tocó a la suegra? El doble. Le ejecutó a la pobre suegra. Bueno, eso no tiene nada que ver con el mensaje. Pero el caso es que el hombre estaba medio muerto, ¿ok? Para que entienda, es lo único que sabemos de él. Estaba medio muerto. Y entonces pasó el sacerdote y ni siquiera se bajó. Haga de cuenta que se hizo así del otro lado del mundo. El otro no supo si estaba medio muerto. Nomás lo vio y dijo, a cruz, cruz, que se vaya el diablo y que venga Jesús, ¿no? Y que se va por ahí de largo. El sacerdote era el hombre, eran los más respetados entre lo que eran los judíos. Luego pasa el levita, a ver si lo logro explicar bien. Los levitas eran los sirvientes en el templo. Había quienes manejaban ahí todos los sacrificios, cargaban las cosas, abrían y cerraban las puertas, y eran los cantores, eran los músicos. Los sacerdotes eran los que hacían los sacrificios en sí y los ritos. Pero para poder ser sacerdote tenían que ser parte de la tribu de Leví. Pero no todos todos los sacerdotes tenían que ser levitas, pero no todos los levitas eran sacerdotes. ¿Sí me expliqué? ¿Okay? Entonces, los más destacados eran los sacerdotes, pero el sacerdote se fue de largo. De ahí le sigue los levitas. Pero el levita también ¿no? Y nos dice que ni siquiera se paró, nomás se siguió de largo. Llega el samaritano y entonces sí, se para. Ahora, aquí es algo muy interesante porque Jesús está escogiendo a alguien muy controversial. O sea, cuando dice Jesús, un samaritano se paró, haga de cuenta que la gente ha de haber dicho... Es como si ahorita le dijera a un ucraniano, un ruso, ¿un qué? Y se indigna todo. ¿Cómo que un? Y por eso les decía que Jesús, cuando contó la historia, él no dijo que era una parábola. Los samaritanos eran odiados. O sea, por un lado eran muy respetados los sacerdotes y los levitas. Pero Jesús no pudo haber escogido peor persona, pues, para esto, para el ejemplo del héroe. Porque estos samaritanos, no, o sea, uno pensará, es de otra tribu, es de otro grupo de personas. No, los consideraban los enemigos. Ellos hacían cosas, no consideraban que Jerusalén era el lugar adecuado para los sacrificios. Inclusive fueron y profanaron el templo. Y justo antes de que sucediera esto, de la historia de Jesús,
los samaritanos habían profanado el templo y había quedado inútil para una serie de fiestas. Ellos eran desobedientes, no respetaban la palabra. Vaya, los llamaban perros a los samaritanos. Y entonces Jesús dice, el héroe es el samaritano. Este llega, dice, pasó un samaritano, note cómo lo dice, samaritano despreciado, y cuando vio al hombre sintió compasión por él. Nos está diciendo que esto fue lo que caracterizó, que fue una persona que sintió compasión. ¿Y en qué se manifiesta la compasión? Pues nos dice que tocó al hombre y lo vendó. Nos dice que lo ungió con aceite y vino. Nos dice que lo llevó al mesón, lo montó sobre su burro, su asno, se lo lleva al mesón, pagó por adelantado y prometió pagar el resto cuando regresara. Y dice uno, este hombre hizo todas estas cosas y entonces, ahora bien, ¿cuál de los tres te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos?, preguntó Jesús. Ahora, preste mucha atención la pregunta de Jesús. ¿Quién fue el prójimo del hombre atacado? La pregunta de Jesús es un poco diferente. Jesús está tratando de responder la pregunta del hombre, ¿quién es mi prójimo? O sea, ¿a quién debo yo de amar?, preguntó el experto en la ley. Y entonces le dice Jesús, ahora la respuesta es, ¿quién fue el prójimo del atacado? Lo terrible aquí es que es así como, el héroe, no es que el héroe fue judío, el héroe fue el samaritano. No es que está diciendo Jesús, imita a otro judío. Está diciendo, el prójimo del atacado, o sea, si el hombre atacado, ¿a quién tendría que amar? Este es su prójimo. Así como, ¿yo tengo que amar al samaritano? ¿Qué onda? Y el hombre contestó, el samaritano. ¿Qué dijo? No pudo ni siquiera decir el samaritano, porque, como decía un amigo mío, se le puso el hígado en posición vertical. O sea, no los soportaban a los samaritanos, y entonces, el que mostró compasión. Y le dice Jesús, ajá, ahora ve y haz lo mismo. Tengo que mostrar compasión a gente que no me cae bien. ¡Oh! Ahí le va la pregunta a usted. ¿Quién es mi prójimo? La respuesta de Jesús es el que mostró compasión. ¿Ok? Ahora, deje regresarme acá un poquito. Póngase a pensar, ¿quiénes son las personas que a usted no le caen bien? Esos son los samaritanos de usted. Esos son los prójimos de usted. Ahora, un último par de pensamientos antes de que concluyamos. Note que está diciendo el que sintió compasión y luego tuvo misericordia. ¿Okay? Una cosa es lo que sintió, pero otra cosa es lo que hizo. Nosotros pensamos, la misericordia es solo bondad, pero no. Acá nos dice que implicó perdón y sacrificio. Porque el samaritano, pues eran ofendidos por los judíos. Y entonces a este hombre que está ahí, que si era judío, no sabemos, estaba medio muerto, pero a ese hombre, él lo trató indistintamente de quién era. Si algo era de un grupo que a él le caía mal, lo perdonó, pero además se sacrificó, hizo cosas con sacrificio, sacó de su aceite que era caro, sacó el aceite de olivo que era caro, pagó en el mesón. Y luego también aprendió a cargarlo, hizo esfuerzo. O sea, y luego promete pagar aún más. Además del tiempo que tuvo ahí.
Finalmente lo que está diciendo Jesús es, mi prójimo es a quien debo amar de manera práctica, pero que me cuesta. No es nada más, te doy una limosnita. Ay, sí, no, es un sacrificio en el asunto. Y todo este comentario de Jesús nos hace llegar a una conclusión. Todos los seres humanos han sido creados a la imagen de Dios y debemos amarlos. ¿Verdad que sí? Y entonces cuando está hablando Jesús con este hombre, que él quería zafarse y él quería decir, pues yo voy a hacer las cosas. ¿Quién es mi prójimo para que yo haga y me logre ganar la vida eterna? Él quería de que le dijeran así, son la gente que te cae bien, esos son tus prójimos. Y le dice Jesús, no, los que te caen como gancho al hígado, esos son. Dicho de otra manera, debemos tener compasión de todos, sin importar las circunstancias, su etnicidad, sus creencias religiosas o su aceptabilidad. Por ejemplo, Jesús lo dijo en otras palabras cuando estaba ahí en el Sermón del Monte. Dijo así, Mateo capítulo 5, versos 43 al 47. ¿Han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo, pues Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos, envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. De nuevo, no fue un judío o digamos una persona religiosa quien tuvo misericordia. Usted, si se considera religioso, esto le está desafiando, espero. Porque dicen, ay, ¿qué haría yo en un caso así? Nosotros pensamos, ¿y qué si me asaltan? Pues lo mismo pensaron los demás. Es una cuestión difícil. Yo no lo estoy diciendo que vaya y caiga en cualquier chantaje ahí en la calle. Pero había riesgo. Porque es más fácil mantener apariencias religiosas que amar en maneras prácticas. Si usted es relativamente nuevo en las cosas de Dios, esto le debe estar pegando. Y si usted ya tiene mucho tiempo en las cosas de Dios, esto le debe estar pegando. Es decir, ay, ¿estoy batallando como los otros de mantener la apariencia física, religiosa? O sea, el experto en la ley, tomen en cuenta que él ya sabía que en la ley en el Antiguo Testamento estaba ordenado que a los extranjeros y a los enemigos se les debería de tratar bien. Y Jesús se lo está provocando y entonces el otro así como quería zafarse de eso. Pero Jesús le está enfatizando que no. Quiero dejarle un último pensamiento. Podemos aprender misericordia de nuestros prójimos no religiosos. Nosotros pensamos que como gente que estudiamos la Biblia y decimos, Señor, yo te alabo, no estoy diciendo que esté mal, pero pensamos que no podemos aprender la misericordia de otras personas. Entonces mi pregunta a usted, ¿alguna vez alguien que ni siquiera se dice cristiano tuvo misericordia de usted? Y Jesús le está pegando re duro a este hombre. Porque le está diciendo, tú puedes aprender cómo tratar a otros si ves a gente que ni siquiera se dice ser de tus creencias religiosas. El sacerdote y el levita, les había dicho que era lo último, pero este es el último. El sacerdote y el levita fueron juzgados por no hacer el bien a alguien frente a ellos. Esto es otra cosa. No, capaz de que usted está pensando que estamos hablando de vamos a hacer el bien a todo el mundo. No, no era lo que se esperaba acá del levita y del sacerdote. Se esperaba que a este
con el cual se toparon, a ese le hicieran bien, no a todos en general. Entonces, la pregunta es: ¿a quién tenemos? Por ejemplo, pasaron diferentes personas, los ladrones lo consideraron que era una víctima a explotar. Esos se fueron ya por allá. El sacerdote y el levita, ellos consideraron que este hombre era una molestia a evitar. Pero el samaritano lo consideró un prójimo a amar. Y dijo: a este le debo algo. ¿Y por qué es importante eso? Porque nos habla así como fue Jesús. Jesús, Él no se fue de largo. El que está hablando de toda esta historia es Jesús. Y Él sabe que a esto vino, a dar su vida, a sacrificarse. Y aún como el samaritano, va a irse y va a regresar. Estamos esperando a que regrese. Pero Jesús no se pasó de largo. Y luego es chistoso porque Jesús, Él nunca le llama el buen samaritano. Él lo único que dice es el samaritano. Nosotros le llamamos el buen samaritano. Pero ¿quién es el único bueno? Jesús. Porque solo Jesús dio su vida de esta manera. Y por esta razón, ¿se acuerdan que habíamos empezado ahí que le decía, es que cumpliendo la ley nadie se va a salvar? La ley lo único que hace es nos hace conscientes de que necesitamos salvación. Entonces, Jesús, que era el que tenía la capacidad de priorizar y de resumir y de combinar la escritura y todo porque era Dios, Él llegó aquí a la tierra para crear una nueva oportunidad, diciendo la ley no funcionó, no estén tratando de cumplir la ley. Y por eso les dijo Jesús, yo les doy un nuevo mandamiento, que hemos visto en otras ocasiones, se lo vuelvo a recordar porque aquí encaja. El nuevo mandamiento de Jesús dice, así que ahora les doy un nuevo mandamiento, ámense unos a otros. Tal como yo los he amado, ustedes deben amarse unos a otros. Y va a decir, no, pero ese mandamiento ya lo dio, el de ámense los unos a los otros. Sí, pero no lo dijo de esta manera. Porque aquí, si nosotros podríamos preguntarnos, ¿cómo se sabe lo que una persona quiso decir? Bueno, se sabe porque podemos entender lo que una persona quiso decir por medio de lo que hizo. Y este verso nos lo revela. Cuando dice Jesús, ámense los unos a los otros, ¿qué quiere decir? Pues Él lo está diciendo, ámense como yo los amé. Así como el samaritano, que no se fue de largo. Y a sus discípulos, Él ya los había amado de esta manera. Y entonces, no voy a pasar mucho tiempo, pero quiero decir esto. Jesús nos está llamando a otro nivel porque muchas veces la iglesia nos podemos desviar del concepto de la salvación y nos vamos al moralismo. Charito estaba hablándoles acerca de la santidad no es solamente acciones exteriores, es algo que está en el corazón, es cuando Dios viene y nos salva. Hay cristianos que se refugian en la justicia social, yo voy a hacer el bien a los demás y con eso ya. O sea, si me porto bien y hago el bien, ya cumplí. Y la respuesta es no. Eso era lo que querían los otros. Y dice Jesús, no. Ahora, concluyo con esto. ¿Y qué si su prójimo fuera este de acá? ¿Lo amaría? Dice, si yo lo reconozco y es así, me cae bien como el de la izquierda, entonces sí, es el pez del año. Pero el otro está feo, no se antoja. ¿Quién es su prójimo? ¿Cuántos de ustedes están incómodos de pensar quién es el prójimo? ¿Quién es aquella persona que usted necesita empezar a amar de diferente manera? Póngase de pie conmigo. Vamos a terminar orando, vamos a terminar cantando y luego ya nos podemos ir a sentarnos, tomar café, té, comer galletas o lo que sea. Y ahí es donde usted puede decir, sí. ¿Y tú cómo entiendes este pasaje? ¿Cómo lo interpretas? ¿Qué dice la ley?
son el tipo de cosas que nosotros necesitamos. ¿Está bien? Yo lo que estoy esperando es que no se sienta usted condenado. Jesús no quería condenar a la gente a su alrededor. El otro le estaba cuestionando la motivación, quería probar el corazón de Jesús. Lo que nosotros sabemos de Jesús es que Jesús es bueno. No hay buen samaritano, hay el buen Jesús. Y por eso constantemente le estamos cantando, reconociendo lo que Él hace y lo que Él es. Vamos a terminar entonces, le invito a que cierre sus ojos. Acompáñeme orando y luego cantaremos al Señor. Padre, te damos las gracias porque tú estás en medio nuestro, dándonos la oportunidad de que nosotros te conozcamos más, que tu palabra sea vista en nosotros, Señor. Cuando tú dijiste que nos amáramos los unos a los otros, Señor, a nosotros nos cuesta trabajo interpretar ello, pero Señor, podemos saber lo que quisiste decir a través de lo que haces, de lo que tú hiciste. Y Señor, vemos que tú nos amaste de una manera donde te costó un sacrificio absoluto. Y eso queremos hacer nosotros, Señor. Tener la confianza de acercarnos a ti en todo tiempo, sabiendo que es en lo que creemos, Señor.